Y estamos. Vamos a hacer este curso asumiendo que no tienen experiencia previa con otro lenguaje de programación y que no tienen idea nada de Python. Así que aquellos que no lo tengan instalado en su computador, por favor, vayan al enlace que está puesto en el chat y los va a llevar a esta página. Me avisan por favor si se ve, si no se ve, si tienen algún problema. Se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Ya. Entonces, por favor, vayan al enlace que está ahí en el chat y vienen y hacen clic aquí. En este enlace de descarga que está acá, la última versión de Python. No hay muchas diferencias, la verdad, entre las versiones. No hay cosas que se vayan a romper por si deciden descargar, no sé, 3.9, 3. No sé, mucho más abajo, 3.8, etcétera. A medida de que ya sea Python 3 para arriba, lo más probable es que ya tengan todas las nuevas versiones, ¿cierto? De las funciones. ¿Ya? Vamos a volver a repasar el enlace de descarga una vez que empecemos, pero vamos allá a empezar ¿cierto? Con el curso. 11 participantes. Vamos a ir entonces. ¿Ya? Se ve bien, se parece que se me cambió la diapositiva. ¿Cómo se ve ahí? ¿Qué vista tienen ustedes de la diapositiva? ¿Se ve algún cuadro que esté tapando algo o algo así? ¿Se ve bien? No, la verdad, sí desde Se el punto ve de bien. vista se ve bien. ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces. ¿Cómo se define Python? Python se autodefine, ¿cierto?, como un lenguaje de programación potente y fácil de aprender. Tiene estructuras de datos de alto nivel, voy a explicar el tiro qué significa esto, eficientes y un simple pero efectivo sistema de programación orientado a objetos. La elegante sintaxis de Python, con su tipado dinámico, junto a su naturaleza interpretada, lo convierten en un lenguaje ideal para scripting y desarrollo rápido de aplicaciones en muchas áreas para la mayoría de las plataformas. Algunos conceptos que tenemos que rescatar de aquí, ¿cierto?, que son las características que definen principalmente a Python, ¿cierto? Y que son las cosas que lo hacen ser fácil de utilizar. Primero es un lenguaje que se dice alto nivel. ¿Ya? En términos de programación, uno habla de alto o de bajo nivel, en referencia a qué tan cerca estamos hablando del lenguaje de la computadora, básicamente, ¿cierto? Entonces, un lenguaje de muy bajo nivel sería como hablarle a la computadora como, ¿cierto? Como podría ser en la Matrix, ¿cierto? En unos y ceros y escribiendo todo en binario. Y el lenguaje de más alto nivel, ¿cierto? Sería como una inteligencia artificial a la que yo le digo suma 1 más 1 y la computadora sabe lo que eso significa y no tengo que explicarle nada y lo hace, ¿ya? Entonces Python se encuentra más o menos dentro del espectro de alto nivel. El lenguaje se parece al lenguaje natural y eso es lo que usamos para darles instrucciones al computador. Es interpretado. Quiere decir esto que no se necesita un compilador. Cuando ustedes usan lenguajes de programación que generalmente suelen ser de más bajo nivel, necesitan generalmente convertir lo que ustedes escriben en un texto a algo que el computador pueda entender. Y esa traducción la hace lo que se podría decir un compilador, ¿cierto? El computador en realidad nunca entiende a lo que uno se refiere cuando le dice suma es igual a 2 más otra variable, ¿cierto? El computador entiende en términos de direcciones de memoria, de
de valores, de bits, de unos y ceros, del lugar donde pasa corriente, etc. Y para que el computador entienda, tiene que pasar, ¿cierto?, lo que uno escribe por el compilador. Python es un lenguaje interpretado, quiere decir que a medida que nosotros escribamos una línea, el computador la lee y la ejecuta de forma inmediata, ¿ya? Lo que nos hace más fácil generalmente procesos como encontrar errores cuando estamos corriendo un programa de varias líneas, porque podemos ver hasta qué parte básicamente el programa se ejecuta de forma correcta antes de empezar a caerse, o etc. Respecto a lo de un lenguaje para scripting, se suele hacer una diferencia entre lo que es scripting y lo que es programación o coding, como se le dice en inglés, ¿cierto? Scripting generalmente se dice cuando nosotros escribimos una serie de instrucciones para que las sean interpretadas por otro programa y sean ejecutadas por ese programa. Un ejemplo de scripting, por ejemplo, sería un programa que abra Excel, lea unas cuantas líneas de este Excel que ustedes abren, haga ciertas operaciones y después grabe en una línea nueva, ¿cierto?, una nueva columna, el resultado de estas operaciones y después cierre Excel. Eso es un scripting. Está hecho para que abra Excel, el Excel haga ciertas cosas y cierre Excel. Mientras que un lenguaje de programación o un coding o un programa es cualquier otra pieza de software, como puede ser una página web, ¿cierto?, un programa como WhatsApp, como Facebook, como lo fue en su tiempo, ¿cierto?, Messenger, Instagram, cualquier otro tipo de programa, o incluso programas que serán para hacer operaciones muy específicas, pero que necesiten cierto nivel como de granularidad que ustedes tengan que hilar muy fino para poder hacer bien la tarea, como por ejemplo consumir APIs, ¿cierto?, que son estas interfaces de red que uno puede, de las que uno rescata datos desde el Internet. Consumir APIs, hacer operaciones sobre estas APIs, ¿cierto?, con cientos y miles de números, y después todo esto organizarlo en un Excel que tiene que crearlo el computador porque no existe. Todas esas son instrucciones que el computador tiene que hacer desde cero. Y eso ya sería más parecido al lenguaje de programación. Y Python sirve para hacer ambas cosas, ¿ya? Python ustedes pueden tanto dar instrucciones a un programa, ¿cierto?, que ya existe para poder ejecutar una secuencia de instrucciones, o hacer instrucciones puro y duro, básicamente, en lenguaje de programación. Respecto al orientado a objetos, es algo que vamos a ver más en detalle en la clase número 2 de Python básico. En esta clase vamos a ver lo que son variables, tipos de datos, tipos de estructuras de datos y entrada y salida de datos, ¿ya?, que son como lo más básico que tenemos que usar para poder hacer cosas en Python. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo agrupar métodos de distintas formas, ¿cierto?, en funciones y en clases. Y ahí vamos a ver en dónde viene esta diferencia de lenguaje orientado a objetos comparado con lo que es programación estructurada. ¿Ya? Vamos a pasar de nuevo, ¿cierto? Si alguien no descargó no descargó Python, ¿cierto?, o tiene algún problema, ahora es el momento, ¿cierto?, de hacer preguntas. Cualquier cosa, volví a pegar el enlace en el chat. Bajen cualquier versión de Python, de la 3.7 hacia arriba, va a ser todo exactamente igual, no va a haber cambio. Les recomiendo que hagan clic en la opción que dice agregar Python 3, lo que ustedes descarguen al pad. Les va a servir bastante después cuando ya aprendan a manejarse un poco mejor con Python, a ejecutar líneas de comando para trabajar con el programa. ¿Ya? Una de las cosas que va a instalar Python con ustedes, ¿cierto? Si no están acostumbrados ya a usar un editor de texto, un editor de texto de programación, ¿cierto? Los programas no se escriben en Word o cualquier editor de texto de ese tipo, de ese estilo. Se ocupa texto puro, ¿cierto? Como por ejemplo podría ser el bloc de notas, pero el bloc de notas ya es demasiado primitivo, así que solemos ocupar distintos programas.
Uno básico que yo recomiendo para empezar, ¿cierto? Es el Sublime Text, Sublime Text 2 o Sublime Text 3. Lo voy a escribir en el chat también. Lo buscan en Google y lo pueden descargar, ¿cierto? Es un editor de texto, tiene algunas ventajas como que les coloca colores cuando ustedes escriben funciones, ciertas variables, etcétera, y los ayuda un poco a visualizar todo esto que es la programación en Python y en cualquier otro lenguaje también. Para los que tengan un poco más de confianza, ya quizás hayan tenido experiencia con algún tipo o algún otro tipo de lenguaje de programación, ¿cierto? Siempre está el viejo confiable Visual Studio Code, pero ese ya es un poco más avanzado, tiene una enorme cantidad de herramientas, es mucho más flexible, pero también puede ser mucho más confuso para la gente que está recién empezando, ¿ya? Así que si están recién empezando, les recomiendo que empiecen con Sublime, Sublime Text 2 o 3, o el IDLE se llama, que es el interpretador, ¿cierto?, que tiene Python. ¿Se ve en la pantalla? Sí. Ya. Esto es IDLE. Cuando ustedes instalen Python, ¿cierto?, les va a dar la opción de instalarlo con esto y es recomendable que lo hagan. Esta es una línea de, simplemente lo que hace, ustedes escriben una instrucción en Python y él les muestra el resultado, ¿cierto? Yo escribo 1 más 1 y me muestra el resultado 2. Creo que se ve muy chico. Vamos a ver cómo se puede agrandar esto. Por ahí sí. Es bastante simple. Escribo una instrucción en Python, en el lenguaje de Python, y lo hace, ¿cierto? Obviamente hay cosas un poco más complejas que vamos a hacer después, pero vamos a tener esto a mano para hacer distintas cosas, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, IDLE, para poder generalmente, si quieren hacer pruebas de instrucciones de una sola línea, así como no sé cómo se escribe esto, o no sé si la sintaxis que estoy usando es la correcta, pueden ocupar IDLE. Ahí así no se tienen que dar la molestia de crear un archivo nuevo con un script, inicializar variables y distintas cosas. Simplemente se meten al IDLE, hacen la prueba y lo logran, ¿cierto? Y como es costumbre en todos los lenguajes de programación y en la programación en general, empezamos, ¿cierto? Damos por inaugurado el aprendizaje escribiendo el mensaje hola mundo, que en Python lo hacemos simplemente con un print, paréntesis y entre comillas lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Un script, en cambio, es un archivo, ¿cierto? Un archivo de texto que tiene una secuencia, ¿cierto? De instrucciones, ¿ya? Por el momento, entonces, por ejemplo, yo podría decir el número 1 es igual a 1, el número 2 es igual a 10, el número 3 va a ser igual a la suma, ¿cierto?, de número 1 más número 2. Y después quiero que me muestres en pantalla lo que hay, ¿cierto?, en el número 3. Un segundo. Entonces esto yo después lo guardo y el computador va a ir línea por línea, ¿cierto? Damos un nombre. Va a ir línea por línea y los va a ir ejecutando, ¿cierto? Entonces aquí no mostró paso por paso, pero lo que pasó fue asignó el número 1 a la variable llamada número 1, asignó el número 10 a la variable llamada número 2,
hizo la suma entre estas dos variables y la asignó en una tercera variable llamada número 3, y después le dije que me muestre por pantalla qué es lo que hay adentro del número 3. ¿Ya? Básicamente esa es como la gran diferencia. idle, si quieren probar instrucciones una por una, un script, un texto, si quieren probar una secuencia de instrucciones. O simplemente ejecutar una secuencia de instrucciones también, si quieren hacer su programa de verdad. Entonces, vamos a partir explicando lo que son el concepto de los valores y las variables. Una variable tienen que pensarlo como que es una caja con un nombre. ¿Ya? Es una caja que contiene un valor. Este valor, en algunos lenguajes de programación, ustedes tienen que decirle a la computadora. La computadora es como un sirviente, un ayudante que es increíblemente obediente, va a hacer exactamente lo que ustedes le digan, pero no sabe absolutamente nada. Entonces, si ustedes le dicen, guárdame un número, él no sabe lo que es un número. ¿Ya? Python es un poco más inteligente que eso. Python asume ciertas cosas y la mayoría de las veces está en lo correcto. ¿Ya? Si ustedes guardan un número entero, Python lo va a trabajar como un número entero. Eso quiere decir un número con los números con los que nosotros contamos, 0, 1, 2, 3, 4, y números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Si nosotros guardamos un número como en un punto, ¿cierto? Por ejemplo, 1.5, 2.7, 3.14 para hacer pi, el computador entiende que están escribiendo, ¿cierto? Un número decimal y lo trabaja como tal. Y si escriben, ¿cierto? Algo, un texto entre comillas, entonces el computador entiende que están escribiendo una línea de texto y lo guarda como tal, ¿cierto? ¿Y dónde lo guarda? En estas cajas que son llamadas las variables. Cuando ustedes después usan estas variables en distintas operaciones, lo que hace Python es que abre esta caja y trabaja con lo que hay dentro de ella. Entonces hay una separación entre el nombre de la variable y lo que hay dentro de la variable. ¿Ya? Si vamos, por ejemplo, al script que les mostré acá, tenemos como ejemplo el nombre de la variable a la izquierda y el valor que va dentro de esa variable a la derecha. ¿Ya? ¿Cómo nosotros hacemos la operación esta de guardado, ¿cierto? Guardar un número en una variable con el operador igual. ¿Ya? Es algo que tienen que empezar como o como desconectarlo un poco del significado matemático. No le estamos diciendo que lo que hay en número 1 es igual a lo que hay acá. Esto es una variable que se llama una variable de asignación. ¿Ya? Es un comando, un operador de asignación, es el término correcto. ¿Ya? Y como existe este operador de asignación, también existen otros. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo que el número 1 es igual a 1, y después le digo que el número 1 es más igual a 2, y le digo que me muestre el número 1, vamos a correr esto, ¿qué es lo que me muestra? Un 3. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que, primero, le estoy diciendo a la variable número 1, ¿cierto? A la caja que se llama número 1, quiero que le guardes el valor 1 con el operador de asignación. Este valor de operador de asignación le está diciendo a lo que ya hay dentro del número de la caja número 1, agrégale 2. Entonces aquí me está mostrando el resultado, ¿cierto?, de esta operación, que sería 1 más 2. Esto es equivalente a decir que el número 1 es igual a 1 más 2, ¿cierto? Y como eso, imagino que también ya podrán imaginarse qué es lo que significan los distintos otros operadores de asignación. Más igual, menos igual, por igual, se hace con el asterisco, la multiplicación, el producto en Python. Dividido, igual, ¿cierto? El slash para el dividido. El cuarto tipo de carácter, o sea, el cuarto tipo, perdón, de variable, son los booleanos. Los booleanos son solamente una referencia a si algo es verdadero o falso, nada más. ¿Ya? Es una variable de texto
que básicamente el computador interpreta como que algo existe o como que no existe. ¿Ya? Es raro que tengan que ocuparlos, pero es bueno que sepan que existen, más que nada porque existen palabras reservadas, que son la palabra true y false, ¿cierto? Verdadero y falso en inglés. Algunas personas simplemente deciden ocupar variables como el 1 y el 0, ¿cierto? 1 quiere decir que existe, 0 quiere decir que no. Cosas que tienen que tener cuidado con respecto a lo que son las variables en Python. No pueden tener dos variables con el mismo nombre en el mismo lugar. No pueden ocupar espacios en las variables. En los nombres de variables tiene que estar todo conectado, ¿cierto? Como que las buenas costumbres, las buenas prácticas de Python dicen que las variables, si ustedes quieren usar una variable que tenga más de una letra, entonces tienen que usar un guión bajo para separar las palabras. Por ejemplo, número de casas, ¿cierto? Y esto yo le asigno, ¿cierto?, un valor, 3. ¿Ya? Eso es como lo que en Python se considera buenas costumbres. Y cuando empiezan a trabajar con librerías, ¿cierto?, que son como grandes compilaciones de código ya escrito de Python, lo más probable es que sus variables y funciones vengan escritas de esta forma. Si van a poder reconocer cuando estén trabajando con una variable, con una función, con una clase, ¿cierto? Y distintas otras cosas. ¿Cómo nosotros interactuamos con el programa, ¿cierto? Esto ya es bastante simple, pero no me dice mucho de cómo nosotros podemos trabajar con Python. Ya vieron qué es lo que hace, ¿cierto? La función print. Cuando yo hago un print, me muestra el contenido, ¿cierto? Perdón. El contenido, yo le hago print y le coloco una variable adentro de estos paréntesis y me muestra el contenido de esa variable. ¿Cierto? Nosotros también podemos hacer lo contrario, podemos decirle a la computadora que espere un resultado de un número y que haga algo con él. ¿Ya? Entonces voy a decirle que a la variable número 1 le guardes lo que sea que yo vaya a ingresar por teclado después. Y eso lo hacemos con una instrucción que se llama input. ¿Ya? O sea, que van a tener que acostumbrar a esta forma de escribir una palabra clave, como que se llaman, una palabra reservada y paréntesis. Y dentro de los paréntesis generalmente va alguna instrucción como adicional. Entonces, si yo escribo input, comillas, ingreso un número, 2 puntos y un espacio para el orden. Voy a ejecutar esto. Y el programa de Python me va a mostrar acá. Este texto es el texto que yo ingreso entre comillas. Y lo que sea que yo guarde acá, Python lo va a guardar en la variable y después me lo va a mostrar. Este, cierto, es el programa, la forma más simple. No solamente pueden, obviamente, guardar un número, ¿cierto? Vamos a cambiar esto por un nombre más genérico, le vamos a llamar variable. Me vas a imprimir la variable y vamos a cambiar esto por ingreso una entrada. ¿Cierto? Si yo escribo, por ejemplo, aquí mi nombre, me regresa mi nombre. Si yo escribo de nuevo el hola mundo, me regresa el hola mundo, me regresa lo que sea que yo esté guardando dentro de esta variable. La entrada o el input también nosotros después lo vamos a usar cuando trabajemos con funciones. Y generalmente se hace referencia a todas las veces que nosotros le tenemos que entregar algo al programa para que funcione. No es algo que lo estamos escribiendo desde como duro dentro del código. Por el contrario, ¿cierto? La salida, retorno o el output de los datos son los datos que el programa muestra por pantalla o el resultado matemático que nosotros hicimos en el caso, por ejemplo, de funciones. No necesariamente matemáticos, también pueden ser lógicos, pueden ser de texto,
Vamos a ver, ¿cierto?, que las distintas cosas que podemos hacer con las distintas variables pronto, pero es necesario que tengan estas funciones a mano, ¿cierto? La función input, la función print y la función return van a ser las funciones que más van a usar para poder interactuar, ¿cierto?, con los programas que ustedes vayan a ir haciendo. Ya sea tanto como para practicar, ¿cierto?, y aprender, como ya incluso cuando estén haciendo ya programas más complejos. ¿Alguien tuvo algún problema instalando Python o necesita ayuda antes de que sigamos? ¿Nadie? Hola Daniel, gracias. Sí, yo no encuentro dónde abrir un script. Tengo abierto un idle. Idle. Ok, si vas arriba a la izquierda donde dice File y vas donde dice New File, te va a abrir el texto la ventana que tengo yo abierta acá. Estoy en un Mac y me aparece de En nuevo Mac, solo... ¿Sí? en un Mac debería ser con la tecla, ¿cierto? Es la tecla de comando. Te debería Ujú. abrir arriba, ¿cierto?, una línea de texto, o sea, una línea de, ¿cierto?, con distintas Ya, instrucciones, y sí, abrió. habría uno que Ujú. debería decir archivo. Sí. Perfecto. Ese primero vas a tener que escribe lo que sea en él, escribe guardar, y luego vas a poder usarlo para usar ciertas instrucciones. Puedes guardar sobre el mismo para hacer las operaciones e ir probando. Ya, perfecto. Gracias. Vamos a ver entonces ir pasando. Vamos a ir pasando un poco sobre una explicación más o menos rápida, porque todos sabemos, ¿cierto?, lo que es un número, ¿cierto? Pero esto más que nada para saber cómo nosotros, porque nosotros podemos saber cómo funcionan los números, ¿cierto?, y cómo operar con ellos, pero tenemos que saber poder explicarle a la computadora con qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Entonces los números los podemos escribir como números enteros, decimales y o complejos, ¿ya? Números complejos, ¿cierto? Esta combinación de números, ¿cómo se llama esta cosa? De números, ¿cierto? Parte imaginaria, parte real. Em, lo que se está viendo aquí en la diapositiva, que se ve que escribe un int y un valor entre paréntesis, o float, y entre paréntesis otro valor, es lo que se llama en programación en general como casting. Y lo que nosotros hacemos con esta operación es forzar al programa, al número, ¿cierto?, al valor, a tomar cierto tipo, ¿cierto? Entonces tomo un número que es decimal y le coloco int y lo estoy forzando a ser un entero, y lo que hace el programa dice, ok, perfecto, ¿quieres que sea un entero? Entonces voy a ignorar todo lo que viene después del punto y voy a hacer un 5. Si yo le digo que un 5, que es un número entero, le digo quiero que seas un float, el programa va a decir, bueno, pero no hay ningún decimal después, así que ahora vas a hacer un 5.0, supongo. Y los números, ¿cierto?, complejos, ustedes, para poder hacer los números complejos, la parte imaginaria, tienen que escribirla con una J, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ir al idle mejor. Vamos a ver. ¿Por qué se le dice float a los números decimales? Eso es porque en realidad el gran secreto de las computadoras es que las computadoras en realidad no entienden los números decimales, ¿ya? No saben cómo trabajar con ellos, los confunden a los computadores. Lo que los computadores hacen es una operación que se llama operación de punto flotante, ¿ya?, que es una forma en la que el computador puede interpretar, ¿cierto?, lo que es el pedazo de un número. El tema
es que las operaciones de punto flotante suelen ser muy precisas y muy parecidas a trabajar con decimales, pero en realidad no lo son. Entonces pueden haber ciertas operaciones, que vamos a ver un poco después cuando veamos las operaciones principalmente de multiplicación y división, en las que, por ejemplo, hacer sumas o multiplicaciones de valores que nosotros entendemos muy bien, al computador le confunde. Y esto nosotros lo llamamos como un margen de error de la operación de punto flotante. Y generalmente cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con matrices de grandes números, valores con muchos decimales, se pierde cierto porcentaje de precisión, ¿cierto? Varios decimales después de la coma, pero es algo que tienen que tener presente que existe. Y distintos lenguajes de programación hacen las operaciones de punto flotante de distintas formas, así que pueden tener distintos errores, distintos márgenes de error de punto flotante. ¿Ya? Es algo que puede pasar si alguna vez están haciendo algún programa y se dan cuenta que al hacer una división que debería darles un 4 justo, les das como un 3,9999999999997. Es por eso. ¿Ya? El computador en realidad no entiende mucho de números decimales. Tiene su propio método que se llama punto flotante. Y es por eso que el tipo de variable que almacena el tipo de dato de decimal se llama float. Int es por integer, entero en inglés, el número integer. ¿Cierto? Operaciones. Tenemos las 4 operaciones básicas programadas por defecto ya en Python. Hay una típica tarea que se le pide a la gente que haga cuando está aprendiendo Python, que es que hacer una calculadora que haga las 4 operaciones básicas. Yo personalmente opino que no es una muy buena tarea, porque las 4 operaciones básicas vienen implementadas dentro de Python. Y esto no es como cuando uno estaba en el colegio, ¿cierto? Y le decían que uno no iba a tener una calculadora en el bolsillo siempre, cuando en realidad sí la tenemos. Entonces aquí pasa algo parecido, ¿cierto? No hay por qué reinventar la rueda. Tenemos las 4 operaciones básicas en Python, podemos usarlas como que queramos. Y Python se basa en esto, y todos los lenguajes de programación modernos ahora en realidad lo tienen, ¿cierto? Aplica las operaciones usando las reglas básicas de operación que se aprenden en el colegio. Primero productos y división de izquierda a derecha, dentro de los paréntesis, paréntesis, productos y divisiones, y luego sumas y restas. Y aquí, ¿cierto? Si se ve en la diapositiva, se ve un ejemplo de estos errores de redondeo. Eso de Python realiza las operaciones en binario, es lo que hace referencia a este tema de lo que se llaman las operaciones de punto flotante. ¿Ya? Solamente un nombre, las operaciones en decimales en Python, ¿cierto? Si yo tengo 15 dividido 3, ¿cierto? Me muestra un error, o sea, con cierto margen de error. Intento dividir por 0, Python no me va a dejar, te entrega un error. Y aquí tenemos, por ejemplo, una operación que es bastante sencilla. Si tenemos 4 por 3 dividido 5, 2,4. Perfecto. Si hacemos 4 dividido 5 y esto lo multiplicamos por 3, aparece aquí un numerito que nos molesta, ¿cierto? Que es el famoso, ¿cierto?, error de punto flotante. Que si se fijan es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, es como 17, 18 comas, o sea, 18 grados de precisión, lo que es bastante bueno para todos los fines. Pero puede ser una yayita que a alguien le moleste, si lo ve, puede ser que quizá pensó que hizo algo mal en su programa. No, es algo inherente a trabajar con números decimales y divisiones decimales en Python ni cualquier otro lenguaje de programación, la verdad. Hay algunos lenguajes de programación que ocultan esto, ¿cierto? Asumen que están haciendo una operación decimal y tienen ciertos tipos de variables que les permite
mostrar esto como un decimal, que en realidad no es un decimal, sino que el computador los está engañando y le está mostrando un string, les está mostrando un texto que tiene los números como contenido, básicamente, ¿cierto? Si yo vengo, por ejemplo, a mi idle y le digo 1 más 1, me muestra 2. Y si le digo 1 más 1, me muestra 11. Porque lo que estoy haciendo es, le estoy diciendo, toma este texto 1 y pégalo a este otro texto 1, ¿cierto? Es distinto para un computador trabajar con un decimal que trabajar con un número, ¿cierto? Estas son unas cosas que vamos a ver cuando veamos un poco, ahora muy pronto, lo que son los caracteres. ¿Ya? Por el momento vamos a seguir viendo el comportamiento de Python con las operaciones básicas y algunas operaciones secundarias. Básicas se podrían decir, pero secundarias. Experimenten en el idle, hagan algunas de estas operaciones, ¿cierto? Tomen alguna operación muy básica, ¿cierto? 5 por 10 dividido 7, 5 por 7 dividido 10, hagan, ¿cierto? Bueno, eso es una operación completamente distinta, pero vayan haciendo cierto 5 dividido 7 por 10. Ahí sí, vayan haciendo distintas operaciones a ver si tienen distintos resultados, se vayan acostumbrando más o menos cuál es el nivel del margen de error de Python. ¿Ya? Quizá ustedes después así puedan acostumbrarse a en qué orden ustedes creen que les pueden obtener un resultado más preciso, ¿cierto? Cociente y resto son dos como operaciones secundarias de la división, ¿cierto? El doble signo de división, el doble slash, la doble barra, les entrega solamente el valor decimal o sea, el valor entero de la división. ¿Ya? Ignora lo que hay en la parte decimal. Si alguna vez quieren hacer una operación con ese estilo y quieren ahorrarse todo el tema de eliminar lo que hay después del punto, ahí lo tienen. Y por el contrario, la operación módulo, ¿cierto? Les muestra, ¿dónde está? Por ejemplo, 5, módulo 2, les muestra el resto. ¿Ya? No les muestra lo que hay después del punto, les muestra simplemente el resto de la división. Entonces yo divido 5 en 2, 2 en 5, cabe 2 veces, sobra 1, no se puede volver a dividir. Eso es lo que me muestra el módulo. ¿Ya? La operación módulo también es universal generalmente en todos los lenguajes. Y también es como bastante universal el usar el signo de porcentaje para representar la operación módulo. ¿Ya? Existe también una función, divmod, que te entrega como resultado ambos. ¿Ya? Solamente ahí para que sepan que existe. Después vamos a ver cómo les podemos hacer llegar también esta diapositiva para que tengan acceso, ¿cierto?, rápido a estas funciones, para que no tengan que estar aprendiéndoselas de memoria, ¿cierto? Después uno se las aprende de memoria por tanto uso nomás, porque son todas cosas muy básicas. Las potencias se escriben en doble signo de doble asterisco, ¿cierto? 2 elevado a 3. Y las raíces las tenemos que escribir como fracciones. ¿Ya? También existe la función power, como se escriben las potencias en inglés, x, y, ¿cierto? Para mostrar, ¿cierto?, lo que sería, por ejemplo, lo que sería un x elevado a y.
otra operación, redondear, palabra clave round, con dos, lo que se dice, dos entradas. La primera entrada es el número que ustedes quieren redondear y la segunda entrada es a qué decimal lo quieren redondear. ¿Ya? Las reglas de redondeo son las mismas que nosotros seguimos. De 0 a 4 se queda el mismo número, de 5 a 9 se suma 1, ¿cierto? Pero recuerden que como existe todo este tema del punto flotante, a veces pueden aparecer resultados medios extraños. Cadenas. ¿Ya? Eso es lo que más o menos lo básico de los números. Vamos a repasar rápido, ¿cierto? Las 4 operaciones básicas, doble slash para la parte entera de una división, el símbolo de porcentaje para obtener el resto de la división, deep mod para obtener ambos, potencias, ¿cierto? Doble asterisco, raíces, una fracción. Redondear, round. Eso para los números. Cadenas es el otro tipo de tipo de dato que más vamos a usar, que básicamente texto. ¿Por qué se llama cadenas? Porque originalmente los computadores no entendían bien lo que era una palabra. Los computadores solamente guardaban letras, ¿cierto? Una letra, el computador eso lo interpreta, por ejemplo, la letra A para el computador es 0000001, por ejemplo, ¿cierto? La letra B va a ser 0000010, C va a ser 0000011 y así, ¿cierto? Hasta todos los caracteres que quepan en un cierto cantidad de espacios de unos y ceros. Entonces lo que hacía la gente es que tomaba un carácter y le ponía otro carácter al lado y otro carácter al lado y otro carácter al lado y con eso ellos hacían una palabra. Entonces por eso se formaron como esta cadena. En inglés el tipo de datos oficial es string y así es como lo van a encontrar siempre si quieren hacer casting también, como si recuerdan también pueden hacer casting de string con la palabra str. ¿Cierto? Yo le digo, con este número 1, conviértemelo a string, y si se fijan, me muestra un 1, pero me lo muestra entre comillas, eso quiere decir que es la palabra 1, no es el número 1. ¿Cierto? ¿Qué cosas podemos hacer? Podemos hacer algunas cosas como las sumas. Podemos sumar una cadena con otra, ¿cierto? Podemos multiplicar también cadenas por un número, por ejemplo. Vamos a ir a nuestro script. Le vamos a llamar a una variable, ¿cierto? Le vamos a poner, ¿cierto? Comillas. Así es como ustedes declaran un string en Python. Abren comillas y lo que sea que ustedes escriban acá adentro va a ser una cadena. ¿Ya? Cuando veamos el resto de las operaciones vamos a ver el orden en el que Python interpreta las líneas de texto que están a la derecha del texto. Una parte como más de un tecnicismo de cómo funciona. ¿Cierto? Si yo escribo, por ejemplo, aquí 3, o mejor ni siquiera un valor, digamos un hola y un espacio. ¿Ya? Yo le puedo decir, ok, muéstrame hola por 3. Va. La variable se llama variable. Ahí sí. ¿Cierto? Y me lo muestra 3 veces. Hola, hola, hola. ¿Ya? Generalmente, ¿por qué les muestro esto así? Generalmente los lenguajes de programación no permiten hacer este tipo de cosas. ¿ya? Los lenguajes de programación generalmente se vuelven locos. Te empiezan a gritar en el oído, empiezan a decir, ¿por qué me estás haciendo multiplicar una palabra por un número? Eso es imposible, eso no se puede hacer. Python asume más o menos qué es lo que tú quieres hacer y es como, bueno, no, la verdad no puedo multiplicar una palabra por un número, pero voy a hacer lo siguiente más parecido. Voy a tomar esta palabra y la voy a dejar 3 veces, porque eso es una multiplicación, es tomar lo que está multiplicando y lo añades esa cantidad de veces, ¿cierto?
Entonces, esa es una de las, como las cuantas cosas de flexibilidad cuando se habla de que Python es un lenguaje que es de alto nivel, flexible y fácil de usar, se refieren a este tipo de cosas, ¿ya? Para un lenguaje de programación más tradicional, ¿cierto? Probablemente hubiera tenido que hacer una secuencia de operaciones que tienen que ver con rescatar lo que significa este número 3, hacer una operación especial de llamada concatenación que me permita tomar una cadena y agregarla a otra cadena. Y si además bajo nivel todavía, entonces tengo que hacer un puntero que apunte al final de esta cadena y me apunte al principio de yeah, un dolor de cabeza y un enredo innecesario. Python simplemente ustedes le escriben, quiero esta palabra 3 veces, escriben hola por 3 y listo. Se acabó el problema. ¿Ya? Esa es la operación de concatenación, es la operación de juntar cadenas con otras, ¿ya? Aquí en este caso lo que yo hice fue simplemente tomar la misma cadena y hacerla 3 veces. Entonces puedo hacer una segunda variable, la variable 2, y llamarla buenos días. Y en el print muéstrame lo que hay dentro de la variable 1 más lo que hay dentro de la variable 2. Y eso es una concatenación. Es tomar una cadena, la segunda cadena, y agregarla al principio de la siguiente. En Python lo podemos hacer simplemente con un signo más, ¿ya? Y si quiero después le puedo sumar más cosas. Le sumo otro pedazo de texto también. Es lo mismo, es lo que hay aquí adentro. Esto es una variable, pero lo que a Python le importa es lo que hay adentro. Entonces aquí adentro hay un string, un texto. Dentro de variable 2 hay un string, un texto, y le estoy sumando otro texto. Perfecto, todo bien. Ahí tienes el resultado. ¿Ya? Unas operaciones que no son tan triviales que también pueden hacer, ¿ya? Que en Python también se hacen de forma muy fácil en comparación con otros lenguajes, pero quizás para la gente que no tiene nada de idea de programación sean un poco confusas, que son los procesos de indexar y segmentar. ¿Se acuerdan cuando les dije que originalmente las cadenas, los strings se llamaban string porque eran una secuencia de caracteres, una secuencia de letras individuales? Eso en realidad nunca se ha abandonado. Entonces lo que nosotros podemos hacer es decirle a Python que tome una palabra, como lo que sería, por ejemplo, la palabra hola, y me muestre un valor dentro de esta cadena. ¿Ya? Voy a explicar al tiro qué es lo que estoy haciendo acá. ¿Ya? Quizás fue un mal ejemplo porque aquí esto no es un 1, esto es una L. Vamos a cambiar mejor de número para tener otro. Y el 1 también me va a servir para explicar otra cosa que tiene que ver con respecto a esto. ¿Ok? Ese no es tampoco no es un 0, es una O. Entonces, como les expliqué anteriormente, esto en realidad es como un engaño. ¿Ya? No es de verdad una palabra, es una secuencia de letras, ¿cierto? Es la letra H, seguida de la letra O, seguido de la letra L, seguido de la letra A, seguido de un espacio, que un espacio también es un carácter, no es un carácter vacío, pero es un carácter al fin y al cabo. Esta sintaxis, el nombre de la variable, que tiene un carácter dentro de ella, con corchetes y un valor numérico adentro, se llama indexado. Y le estoy diciendo que me rescate el carácter que se encuentra en esta posición. Y aquí hay un tecnicismo que tiene que ver con la programación en general. El lugar inicial en la programación, el 99% de las veces es con 0. ¿Ya? Entonces, si yo quiero rescatar la h, que es el primer carácter, tengo que decirle, muéstrame lo que hay en la variable en el espacio 0. Y me va a mostrar la h. Si le coloco el 1,
es el segundo espacio. Entonces se debería mostrarme la O. O, ¿cierto? Y podemos hacer algo así, ¿cierto? Entonces variable 0, vamos a copiar y pegar para no tener que hacerlo esto. Más variable 1, más lo que hay en el 2, más lo que hay en el 3, más lo que hay en el 4. Y me está mostrando el mismo hola, pero de una forma mucho más compleja. Originalmente esto es lo que uno tenía que hacer para poder imprimir cadenas, ¿ya? Python es mucho más fácil, simplemente vamos a copiar esto porque me va a servir para después. Pero en Python simplemente le puedo decir muéstrame lo que hay dentro de variable nomás y nos olvidamos del asunto, ¿verdad? Todos entendemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Esto es lo que es el indexado, rescatar una parte del texto. Quizás para esto no le vean mucho en sentido, pero ¿para qué tipo de cosas sirve? Por ejemplo, cuando ustedes están analizando grandes bloques de texto y quieren rescatar desde cierta parte hacia adelante, ¿cierto? O les interesa ordenar de nuevo la palabra, les interesa saber la posición en la que se encuentra una letra, ¿cierto? Para alguna operación, ¿cierto? Están buscando la palabra, no lo sé, la palabra pan dentro de un bloque de texto, ¿cierto? Ustedes pueden ocupar el indexado para poder ubicar esta palabra. ¿Ya? Con la ayuda de su otro amigo, el otro amigo del indexado, que es la segmentación. ¿Ya? Esta operación que yo hice acá de tomar la variable 0, variable 1, 2, 3, 4, etcétera, perdón, el índice de la variable en 0, el índice de la variable en 1, etcétera. También lo podemos hacer de una forma mucho más sencilla y rápida en este caso, ¿cierto? Si nosotros tomamos, ¿cierto? El espacio donde nosotros queremos empezar, en este caso 0, el espacio donde queremos terminar y la cantidad de saltos se llama, ¿cierto? ¿Cuánto nos saltamos de espacio en espacio hasta llegar a este valor? Un print me muestra lo mismo. Hola. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué sabemos lo que estamos haciendo acá? Lo que le estamos diciendo es, muéstrame lo que hay desde el espacio 0, después hasta el espacio 4, saltándote de 1 en 1, o sea, sin saltarse nada. ¿Cierto? Si por ejemplo yo cambio esto por un 1, me muestra hola, sin la H. Si yo cambio esto por un 2, muestra solamente la O, porque me muestra del 1 hasta el 2 sin incluirlo. Es una limitación importante, es sin incluir el 2, entonces del 1 al 2, pero el 2 no lo cuenta, entonces solamente el 1 y es lo mismo que teníamos antes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si lo hacemos al revés? Nada. ¿Ya? Estos son el tipo de cosas en las que ustedes tienen que simplemente experimentar para acostumbrarse. ¿Ya? Para ver todo el tipo de cosas, ¿cierto?, que ustedes pueden hacer. ¿Ya? Simplemente vayan ahí experimentando, tomen una palabra, van cambiando los valores, van viendo qué es lo que va pasando. ¿Cierto? ¿Qué pasa si ponemos un 2? ¿Ya? Pero esta es una sintaxis que se ve mucho. Es inicial, final y step. ¿Ya? Generalmente cuando ven este tipo el Python y todos los lenguajes de programación y Python se mueve dentro de lo que son las sintaxis, que son como formas de escribir las cosas. ¿Ya? Entonces, una sintaxis que nosotros tenemos, por ejemplo, es palabra clave, paréntesis. Eso es un tipo de sintaxis. ¿Ya? Es una sintaxis para una función. Variable con corchetes. Eso también es
Es un tipo de sintaxis, ¿cierto? Es un indexado. Inicial, final y step también. Esta es en nomenclatura como con 2 puntos y 2 puntos. Dos puntos. Eso también es un tipo de sintaxis. O sea, escribir un 2 puntos al final de una línea, ¿ya? Que vamos a ver después, pero para que sepan que existe. ¿Ya? Cuando hablo de sintaxis, lo que necesito que rescaten de la explicación es la forma en la que está escrito más que los valores que están escritos acá. ¿Ya? Eso es entonces lo que sería más o menos cosas que se pueden hacer con cadenas. Algunas funciones. Todo esto que ustedes ven aquí son funciones, ¿ya? Que ustedes pueden aplicar sobre distintas cosas, ¿cierto? Solamente las vamos a ver. No hay para qué en realidad ponerse a probarlas una por una. ABS, valor absoluto de un número. Max, el valor máximo de un conjunto de valores. Vamos a ver más adelante cómo hacer conjuntos de números. Mínimo, calcula el mínimo de un conjunto. Suma, calcula la suma de todo un conjunto de números. Y sorted, ¿cierto? Que te ordena los números, ¿cierto? Ya sea en orden alfabético o de menor a mayor, ¿cierto? Python entiende que lo que están ordenando, las letras, las palabras se ordenan en orden alfabético y los números se ordenan de menor a mayor. ¿Ya? Un repaso, ¿cierto? Más que nada para que recuerden las funciones input y print. Y vamos a pasar un poco a lo que son los condicionales. Entonces, ¿qué es lo que me importa que rescaten de lo que vimos recién? Las funciones todas las pueden buscar en internet, ¿ya? Si quieren averiguar cómo averiguar el producto, ¿cierto? De algo, internet. Cómo calcular el valor, el módulo de algo, internet. Está lleno de recursos de Python. Python es uno de los que son ahora los lenguajes más populares para aprender a programar y para hacer cosas una vez que ya sabes programar. Entonces lo que más me interesa que rescaten son las sintaxis, ¿ya? Guardar un resultado, ¿cierto? Guardar una variable igual algo que ustedes quieran guardar. Si ustedes escriben un texto, esta es la explicación que quería hacer delante. Si ustedes escriben un texto a la derecha de una variable, Python lo primero que va a hacer, primero va a ver si esto es una variable. ¿Ya? ¿Es una variable? No, primero va a ver si es un número. ¿Es un número? No, no es un número. Algo no es un número. Después va a ver si es una variable. Algo es una variable. En ninguna parte tengo escrito algo. Así que tampoco es una variable. Después, es un texto, y aquí es donde generalmente entra el conflicto que suele confundir a mucha gente. Lo más probable es que uno diga, sí, es un texto, porque no es una variable, pero no. Para Python un texto es comillas, ¿cierto? Es distinto si yo, por ejemplo, aquí declaro algo, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer un print variable. ¿Ya? Si yo no le coloco comillas, lo que está haciendo va a ser desempaquetar la variable que tiene como contenido otra cosa. Si yo le pongo comillas, entonces lo que me le estoy diciendo es que guarda en esta variable lo que hay acá, que es un texto que dice algo. Sin comillas, le digo guárdame lo que hay dentro de la variable que se llama algo. ¿Ya? Este es un ejercicio que a mí me gusta que la gente vea para ver la diferencia, ¿cierto?, entre el nombre de variable y la importancia de las sintaxis dentro de Python.
¿cierto? Entonces, comillas para las palabras, paréntesis para las funciones, corchetes para el indexado, ¿cierto? Saber la posición de algo. Inicio, final, step, el salto, para secuencias de números o operaciones. ¿Ya? Vamos a pasar al lo siguiente. Los condicionales. Vamos a ver ahora lo que son las operaciones secuenciales en Python, ¿cierto? Condicionales y bucles. ¿Ya? Porque quizás ustedes quieran hacer un programa que haga cierta cosa si cierto valor se cumple y haga otra cosa si no se cumple. Para eso lo que nosotros usamos es la instrucción condicional if. If le dice al programa que vea si una condición es verdadera y si lo hace, si es verdadera, entonces que haga algo. ¿Ya? La sintaxis es if condición, dos puntos. Resultado, ¿cierto? O lo que ustedes quieran que pase. ¿Ya? Este símbolo, el símbolo gato, se ocupa para hacer comentarios en Python. ¿Ya? Para que lo que sea que está ahí, el Python lo va a ignorar. Es para que ustedes, para sus propios ojos. ¿Ya? Sin condición. Y el if, ¿cierto? Tiene un par de amigos, que son el if, condición, y el else. Y vamos a ver qué es lo que significa cada uno y qué es lo que hace. Primero fíjense en cómo está escrito esto. Yo coloco el if con la condición, ¿cierto? Dos puntos y dejo un espacio acá. Este espacio no está solamente por el orden. Este espacio es una indentación. Se hace con el tab, la letra que está a la izquierda de la Q. ¿Ya? Y en Python es necesario. Para los que están acostumbrados a otros lenguajes de programación, el indentado suele ser una forma de generarle orden al código. ¿Por qué? Porque dentro de un if, ¿cierto? Yo puedo poner una operación, variable 2 más 2, y dentro de este if yo puedo poner otro if, condición 2, y otras cosas, y aquí otra operación, y después si paso eso, entonces aquí otra operación más, y es un enredo de cosas y generalmente la gente se va ayudando usando el indentado. En Python no. Python es necesario. Se los exige y el programa se va a caer y no va a funcionar si no están. ¿Ya? Python los va a buscar. Si no están, si se saltaron un indentado, les va a decir, estaba esperando un indentado acá y no había nada, así que me caigo, no sé lo que está pasando acá. Si ustedes por error, no sé, aquí era última condición, última instrucción, hay una diferencia muy grande entre hacer el paso siguiente acá que hacer el paso siguiente acá. Y si ustedes, no sé, de repente se equivocan y aprietan un tab acá, ¡pop!, sin querer lo incluyeron dentro de la última operación anterior. ¿Ya? Indentado, muy importante. ¿Ya? Recuerden, la tecla que está a la izquierda de la Q es la tecla Tab, la tecla de indentación. Entonces, ¿qué cosas podemos nosotros poner dentro de la condición? Dentro de la condición nosotros podemos poner variables booleanas, que son las que vimos en un principio, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a empezar a llamar a las variables var para ahorrarnos texto.
True, true. False. ¿Ya? Estas son las condiciones. Entonces, if var, y como var es true, entonces siempre va a ser lo que yo digo acá. ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona esto con cosas que pueden ser no obvias siempre. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a esto. If condición, si lo que sea que está acá se cumple, entonces pasa esto. Si no, el programa va a seguir. Si no se cumple, va a ignorar todo lo que está acá. El if es para una segunda condición. Ok, no se cumplió esto. ¿Qué pasa entonces si se cumple esto? Si no se cumplió lo primero, pero se cumple lo segundo, entonces hace esto. Ok, perfecto. Y el else significa, en cualquier otro caso, hace esto. El if es el único que tiene que existir. Ustedes pueden hacer un condicional con el if y sin el if, y solamente if else. Pueden hacer un condicional con if, el if y no else, o solamente el if. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo funciona. Vamos a tomar, por ejemplo, un valor, un número. Y este número va a ser un input. Voy a ingresarle algo por pantalla. Ingrese un número, 2 puntos, espacio. Y vamos a hacer una condición. If el número es mayor a 100, entonces me va a mostrar un print que va a decir este número es muy grande. El if, ya, si no se cumple la primera condición, el número es igual a 100. Hacer un print. Este número es 100. Y en cualquier otro caso, vamos a hacer un print. Este número es pequeño. Entonces, vamos a ingresar un número. Vamos a colocar el número 1000. Oh, ¿qué pasó? Me lo está guardando como un string. ¿Por qué? Vamos a hacer un typecasting. No olvidamos del asunto. Les decimos simplemente, estos son como el tipo de confusiones que se hacen de repente cuando Python asume muchas cosas, nosotros no sabemos qué es lo que está asumiendo Python. Cuando eso pasa, simplemente vamos y le decimos, ¿ya? Python creía que yo le estaba ingresando un carácter, ¿cierto? Un string, la palabra 100 básicamente, y me decía, la palabra 100 no la puedo comparar con nada. Ya, ok, perfecto. Tómalo y conviértelo en un entero. Eso fue lo que hicimos. ¿Cierto?
Vamos a correrlo de nuevo. Y colocamos un 1000. ¿Cierto? Como 1000 es más grande que 100, se viene a esta línea de código, dice, este número es muy grande, ignora el resto y termina el programa. Y vamos a añadir aquí otra línea para mostrar bien que ignore el resto de las cosas. Fin del programa. ¿Ya? Ingreso un número, de nuevo, 1000. Este número es muy grande, se saltó esto, fin del programa. Coloco, ¿cierto? Un 9. Este número es pequeño, fin del programa. Y si le coloco un 100 justo, se salta el primero, verifica el segundo y se salta el tercero. Este número es 100, fin del programa. Esto es lo más básico de lo básico en condicionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas pueden ustedes poner en un condicional? ¿Ya? ¿Qué cosas pueden poner ustedes en un condicional? Signos, operadores de igualdad. Mayor, menor, igual. En Python, si se fijan, para verificar que es igual, coloqué un doble signo igual. Porque si se acuerdan, un signo igual es un operador de asignación. Dos signos igual es la operación de es lo que está a la izquierda igual a lo que está a la derecha. Y esto me va a retornar, ¿cierto? No lo muestra, ¿cierto? Pero internamente le está retornando una verdad o un falso, ¿cierto? Le está diciendo el número que nosotros le ingresemos, 100. ¿Es mayor a 100? ¿Estrictamente mayor? No. ¿Es exactamente igual a 100? Sí. Ok, hace esto. Y no es ningún otro caso, por lo tanto, ese número es pequeño. No entra en la línea de este número es pequeño. Ustedes aquí pueden hacer más cosas. ¿Cierto? Por ejemplo, podría tomar el número y multiplicarlo por 1000 más. Y trabajar con el número acá. Puse, ahí sí. ¿Cierto? Y trabajar después con el número acá, ¿cierto? Otra operación. Número por algo. ¿Ya? Y solamente para mostrarles como ejemplo lo que me refería hace un rato. 9. No me va a servir eso como ejemplo. Ingreso un número, ¿cierto? En este caso, no sé, el 1000, me muestra este número muy grande y filtra el programa porque está fuera de la condición. Si yo coloco el tab, y coloco el 1000, me deja de aparecer el fin del programa. Pero si coloco un 9, ahora sí, porque está dentro de esta condición. Es parte de las cosas que se incluyen dentro del... Cuando no pasa ninguna otra cosa, entonces hace esto. ¿Ya? Importante entonces el if. Y dentro de esto pueden ir otras cláusulas, ¿cierto? Pueden ir otro if. Puede poner, si no pasa nada de eso, entonces si el número es menor o igual a 0, esto lo vamos a cortar y lo vamos a dejar acá, espacio, y un otro indentado en referencia a este otro if. Entonces muéstrame este número es muy pequeño. ¿Ya?
Importante, ¿cierto? Un indentado para este else, una instrucción, la segunda instrucción es otro if y este otro if lleva su propio indentado. Y si yo quisiera otro if, entonces vendría con otro indentado y otro y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso solamente está ahí para mostrarles que después de esto va a ejecutarlo, va a verificar y si no pasa nada, entonces simplemente va a seguir con la línea. ¿Ya? ¿Ven? El número es menor, no es mayor a 100, por lo tanto va a verificar la segunda condición, es igual a 100, tampoco, es menor a 100, sí. Todo que son todos los otros casos. Este número es muy pequeño, sí, es verdad. Luego, si el número es menor a 0, además de eso, muéstrame el número es muy pequeño y después muéstrame unos cuantos guiones. Ya está. ¿Ya? Condición if. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que ustedes pueden hacer? Doble igual para decir es igual. Signo de exclamación igual para decir es distinto. Algunas versiones o algunos lenguajes les van a decir para distinto es operador. ¿Ya? Igualdad. Desigualdad. Mayor. Menor. Bien. Se ve el signo igual. Ahí está. Mayor inclusivo. Y el menor inclusivo. ¿Cierto? Este signo mayor ignora si yo colocaba el 100. 100 no es mayor que 100. Mayor o igual, 100 sí es mayor o igual que 100. Y pueden, como se dicen, concatenar cláusulas, ¿cierto? Usando las palabras claves AND y, quiere decir que se tienen que cumplir ambas condiciones. Ejemplo, AND número menor a 1000, ¿cierto? OR para que se cumpla una o la otra. ¿Ya? Si el número es mayor a 100 o menor a 1000, lo que en realidad son básicamente todos los números. Todos los números son mayores a 100 o menores a 1000, así que nunca caería en otra opción. Pero para que sepan que se puede hacer. El espectro, la cantidad de cosas que ustedes pueden hacer con esto, la verdad cabe en lo que sería ya el espectro de lo que es estudiar la lógica, así que lo vamos a saltar. ¿Ya? Pero así es como ustedes colocan ciertas instrucciones adicionales dentro del if. ¿Ya? Bucles. Un bucle es un bloque de texto que se repite hasta que se cumple una condición. ¿Cuál es la sintaxis? Sintaxis es while, condición, dos puntos, instrucción. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a repetir la instrucción mientras lo que está entre paréntesis sea correcto. Aquí hay que tener cuidado, porque si por ejemplo yo le digo mientras 1000 sea mayor a 1, print hola.
Y el programa va a quedar así hasta el infinito. ¿Por qué? Porque 1000 siempre es mayor a 1, ¿no? Esa condición no está cambiando. ¿Cierto? Entonces lo que podría ser, por ejemplo, número es igual a 0. Mientras el número... Daniel, una pregunta. Sí, dime. ¿Con qué tecla interrumpiste el bucle mientras estaba corriendo? Control C. Es un comando universal de Windows. En Mac debería ser comando C. Ya, gracias. Voy a colocar un número que va a empezar en 0. Mientras el número sea menor a 1000, quiero que me muestre el número. Y luego de que me muestre el número, vamos a usar el operador suma que vimos delante. Número más igual 1. ¿Cierto? A lo que hay en número, súmale 1. Y lo vamos a echar a correr. Ya está. ¿Y por qué paró en 999? Porque el número llegó a 999, ¿cierto? Me muestro acá. Tenemos 999. Le sumo 1. Ahora el valor vale 1000. Y viene acá. 1000. ¿Es menor a 1000? No, no es estrictamente menor a 1000. Por lo tanto, me salto todo este bloque de código y sigo con lo siguiente. Vamos a hacer esto un poco más pequeño para mostrar algo parecido al ejemplo que vimos hace un rato. Print, fin del programa. ¿Cierto? 99, fin del programa. Si yo esto le coloco un igual, ve y llega hasta el 100, ¿cierto? Fin del programa. Lo mismo, si se fijan, no coloca esta línea hasta que termina de hacer todo lo que está dentro del bucle. ¿Ya? Si yo llegara a colocar esto dentro, le coloco un tab, entonces me repite ambas líneas, ¿cierto? El print, el número y el fin del programa hasta que se cumpla la condición. ¿Qué es lo que puede venir dentro de condición? Lo mismo que puede venir dentro de un if. Siempre que yo les diga que puede ir una condición, se refiere a que pueden ir el doble igual, el doble igual, el mayor igual, el distinto, los OR y los AND. ¿Ya? Siempre las condiciones son así. ¿Qué cosa útil y bonita pueden hacer con esto? Un truco generalmente que se hace, por ejemplo, es colocar un if dentro de un while para que el ciclo se repita las veces que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, mientras vamos a decir que el número valga 1, y mientras el número sea 1, entonces muéstrame, vamos a hacer como que estuviéramos escribiendo un menú. ¿Ya? Una opción. ¿Ya? Y vamos a hacer un var con un input. Y no le vamos a escribir nada al input. ¿Ya? Entonces, if, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a hacer un casting, forzarlo a hacer un número entero. Si var es igual a 1, entonces vamos a hacer un print.
Gracias por elegir la opción 1. Y otro print. Por favor, elija otra opción. Elif, si la variable es 2, vamos a copiar esto. Y gracias por elegir la opción 2, lo mismo. Y si es 3, gracias por elegir la opción 3. Y aquí vamos a poner que número va a ser igual a 0. Y si se fijan, número es nuestra condición. ¿Ya? Vamos a ver si funciona. Entonces, ya vamos en esta línea de código. Primero me hizo el número igual 1. Después, mientras número es igual a 1, sí, número es igual a 1. Elija una opción. Elijo una opción. El input está esperando aquí que yo le ingrese algo. Le voy a ingresar el 1. Gracias por elegir la opción 1. Por favor, elija otra opción. Se saltó el segundo elif, se saltó el tercer elif porque no se cumplen las condiciones. Vuelve. Número es igual a 1. Sí, todavía es igual a 1. Así que me voy a mostrar lo mismo. Por favor, elija una opción. La opción 1 de nuevo. Lo mismo. Opción 2. Opción 2. Opción 1. 2. Y si hago la opción 3, gracias por elegir la opción 3. Fin del programa. ¿Por qué? Porque al entrar a la opción 3, cambio el valor de número a 0, vuelve al principio del programa, número 0. ¿Es igual a 1? No. Entonces me salto todo el bloque de texto y voy al fin del programa. Esta es como una forma muy sencilla que ustedes tienen para implementar un menú en hacer alguno de sus programas. ¿Ya? Si se acuerdan de la típica tarea número 1 que se hace en Python, la de hacer la calculadora, generalmente incluye algo así. Es como, si elige opción 1, haga una suma, opción 2, haga una resta, opción 3, un producto, etc. Este es un truquito muy clásico que se hace con el while. Tener cuidado de trabajar con el while, ¿cierto? De no tener bucles infinitos. Tengan siempre una forma de cerrar, ¿cierto? El bucle. También otra forma que tienen de cerrar un bucle es usando la palabra clave break. ¿Ya? Break ignora cualquier tipo de condición, ve el último bucle donde el break está metido y se sale de él. Y como una opción parecida, pass. También pertenece al bucle y lo que hace pass es que ignora todo el resto del código, pero vuelve al principio del bucle. Básicamente hace eso. Break se sale del bucle definitivamente, pass se salta todo y empieza de nuevo. ¿Ya? Vamos a ir avanzando un poco más rápido. Aquí, ¿cierto? En las diapositivas hay un ejercicio que ustedes pueden hacer. Este es un ejercicio que a mí me gusta bastante. Incluye, ¿cierto?, el tema de usar bucles y el conditional if. Pero puede tomar un poco de tiempo, así que no lo vamos a hacer ahora. Para la siguiente clase vamos a empezar y vamos a hacer estos ejercicios así, mostrarles básicamente el resultado del ejercicio. Entonces, antes de pasar a la siguiente función, el siguiente tipo de bucle, que es el bucle for, vamos a ver lo que es la función range. La función range es una función bastante sencilla. Me muestra una lista de números. Esto mejor lo vamos a ver en el IDLE. Range 10. Vamos a ver al tiro qué significa esto. Ya.
Range es una lista de números. Ya si yo le digo 10, si recuerdan lo que les dije en temas de computadores, los computadores siempre empiezan en el 0 y no incluyen el número que ustedes colocan acá. Entonces si yo coloco range 10, son 10 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero no llega hasta el valor 10. ¿Ya? La función range también tiene un método inicio, salto, step, pero lo hace con comas. ¿Ya? Inicio, un fin, inicio, fin y step. ¿Por qué es esto importante? La función range, explicarles lo que se puede hacer con una función, infinitas cosas que pueden hacer ustedes con la función range. Si alguna vez necesitan generar una secuencia de números, aquí tienen una forma de hacerlo, pero principalmente es por lo común que también funciona con el ciclo for, que es lo que acabo de hacer acá. A diferencia del while, que depende de una condición, for toma, como que desempaca una lista de cosas y por cada cosa que hay dentro de esa lista hace algo. Entonces yo le voy a decir, por cada número que hay en rango 10, ¿cierto? Print, muéstrame el número. ¿Ya? Y es básicamente lo mismo que hice ahí atrás. Pero ahora para que lo puedan entender. ¿Cuál es la sintaxis del for? For, variable donde se guarda in lista de cosas que guardar. 2 puntos. Es un poco más complicado porque generalmente no son obvias a este momento la lista de cosas que hay que guardar. Pero es importante que sepan que existe. ¿Ya? Como está escrito aquí en la diapositiva, la sentencia for es para repetir un bloque de código un número fijo de veces. ¿Ya? No hay listas con objetos infinitos en Python porque esa lista tiene que terminar de crearse en algún momento. ¿Ya? Y no se puede crear eso. Si no llegan a poner infinitos objetos en una lista, esa lista simplemente nunca se va a dejar de crear y el programa se va a quedar pegado agregando cosas a la lista. Los buclets for de Python iteran sobre cualquier secuencia, como listas, cadenas de caracteres y de números. Concepto importante, también que es como perteneciente a Python, el concepto de iterativo. Iterativo es una cualidad que puede tener algo, lo que sea. Si es iterativo, puede ir en un ciclo for. Iterativo básicamente quiere decir que ustedes pueden recorrerlo uno por uno. ¿Ya? Una lista es un iterativo, un diccionario es un iterativo. El objeto range, si se fijan, cuando yo hice aquí originalmente un print range, le dije, ok, rango 10, y me mostró esto. ¿Y esto qué? No significa nada. Esto es un objeto range. Perfecto, esto es lo que querías tú, me dijo Python. Ya sí, pero yo lo quería como más entendible. Ah, entonces tienes que recorrerlo, porque esto es un iterativo. Yo te estoy entregando, en la función range, te entrega un iterativo con los valores del 0 al 10. 0 al 9, perdón. Ah, ok. Y como iterativo, tengo que recorrerlo con el i. ¿Ya? Es una de esas palabras que además tienen su significado dentro de la programación. ¿Ya? Así que como no intenten tanto así como de pensar como iterativo y qué significa y nada de eso, solamente piénsenlo así. Un iterativo es un objeto, lo que sea que tú puedas recorrer de principio a fin. ¿Ya? Un string, si se acuerdan, era una secuencia de caracteres. Tanto un string también puede ser un iterativo. Cuando ustedes vayan después viendo cosas en internet, por ejemplo, cómo hacer tal cosa en Python, lo más probable es que vayan a tener que recurrir a iterativos y algunas explicaciones van a decir, si haces esta función, entonces te vas a retornar un iterativo.
o van a intentar a veces hacer una cosa y les va a entregar algo, un resultado como este, y van a buscar en internet y alguien va a responder esa pregunta con, lo que pasó ahí es que eso es un iterativo. Tienes que recorrerlo, tienes que desempaquetarlo, etcétera, como la gente lo llama de distintas formas. Es un concepto bastante abstracto, ¿ya? Lamentablemente la única forma de acostumbrarse a lo que es un iterativo es ver muchos iterativos y trabajar con ellos. Que da el pase a lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver, los voy a pasar aquí a lo rápido para que los veamos y los voy a explicar al tiro. Y es lo último que vamos a ver hoy día. Todo esto son solamente los tipos de datos que se pueden trabajar en Python, ¿cierto? Entonces, tenemos listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. Son 4 formas de básicamente hacer lo que nosotros como seres humanos entendemos básicamente como listas, ¿ya? Que nosotros entendemos como una lista cuando tenemos una cosa y tenemos otra cosa que viene después y otra cosa que viene después y otra cosa que viene después una cierta cantidad de veces, ¿cierto? Por ejemplo, la lista de compras, la lista de útiles, la lista de tareas, la lista de lo que sea. Entonces, técnicamente, ¿cómo se hace cada una y qué es lo que significan? Lista es la función esencial, es el tipo de dato esencial. La mayoría de las cosas que ustedes hagan en Python lo más probable es que lo terminen agregando a listas, porque es la forma más fácil que tienen de agrupar datos, junto con los diccionarios, ¿ya? Listas, 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 listas. ¿Cómo se crea una lista? Con corchetes. Si ustedes le dicen a Python, var, ¿cierto? El nombre de nuestras variables, y crean un par de corchetes, ustedes están creando una lista. Una lista vacía, pero una lista al fin y al cabo. ¿Ya? Pero una lista al fin y al cabo. ¿Cómo le agrego cosas a una lista? Usando el método append. ¿Qué es un método? Un método es como una función, como print, como input, como range, ¿ya? Pero que pertenece a un tipo de dato o a una clase se llama, ¿ya? Entonces, var es una lista. Ahora oficialmente var es una lista. Y las listas tienen un método, que es una función que solamente funciona para ellas, que se llama append. Y cuando yo coloco lo que coloco dentro de append, ahora va a ser parte de la lista. Una lista es un iterativo. Una lista es algo que yo puedo recorrer uno por uno, ¿cierto? Tiene elementos. Entonces yo voy a hacer un for al elemento in la lista var. Print elemento. A ver qué es lo que pasa. 1. Mágico. ¿Cierto? Es lo que nosotros acabamos de agregar. Repito entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Paso por paso. Var, declaramos una lista. ¿Cómo es una lista? Con corchetes. Usamos la función, el método, perdón, append para agregar el valor 1. Y luego recorrimos esta lista y mostramos cada elemento que hay dentro de esta lista. A esta lista le puedo agregar otra cosa. Le puedo agregar una palabra. Agregar la palabra lista. ¿Ok? Ahora me muestra 1 y lista. Var.append lista 2. Y ahora hay 3 cosas. ¿Qué es lo que pasa si a Python le decimos que nos imprima la lista completa? Ese es el formato de salida de una lista.
Fíjense en los corchetes. Si se fijan, el 1 es un número, por lo tanto no tiene comillas. Lista es una palabra, por lo tanto lleva comillas. Lista 2 también es una palabra, por lo tanto lleva comillas. ¿Cuáles son las características de las listas? Las listas se pueden indexar, como las cadenas, cuando usábamos esto, se pueden indexar, ¿cierto? Con valores numéricos. Se pueden concatenar, puedes sumar una lista con otra lista, y se pueden segmentar, cuando hacíamos esto. ¿Cierto? Las listas son mutables, que eso es lo más importante. Se puede hacer esto que nosotros hicimos acá, append. Podemos tomar una lista que ya existe y meterle cosas. O podemos tomar una lista que tiene cosas y sacarle cosas, ¿ya? Usando la función pop. Pop. ¿Ya? Sacamos el último elemento de la lista. Esto es importante porque los otros tipos de datos también son esencialmente listas, ¿ya? También son agrupaciones de datos que parecieran ser una lista, pero tienen otras características. La lista es su mejor amigo en Python. Acostúmbrense a usar listas, acostúmbrense a las funciones que tienen con listas, a los métodos que tienen las listas, porque es lo que más van a usar, es donde más van a agrupar datos y en donde más cosas entretenidas pueden hacer. ¿Ya? Pueden conocer el largo que tiene una lista usando la función len. Pueden hacer operaciones matriciales, importando librerías, que es algo que vamos a ver después. La mayoría de las cosas en Python generalmente las van a representar como listas. ¿Ya? No puedo insistir lo suficientemente en eso. Listas, listas, listas. Su mejor amigo en Python. Son iterativos, son mutables, pueden agregar y quitarles cosas, pueden indexarlas, rescatar un valor, un cierto valor de ahí que ustedes necesiten y operarlo. Una yayita, un problema que tienen las listas, es que si ustedes tienen dos listas, o sea, tienen una lista, por ejemplo, var 1, y tiene el valor 1, 2 y 3. Y tengo una segunda lista, vamos a ponerle lista 2, que se va a llamar igual a var. Yo vamos a llamarle lista. Si yo hago esto, y después hago una modificación en la lista 1, en esta lista, entonces también se me va a aplicar el cambio a la lista 2. ¿Ya? Lo que le estoy diciendo a Python es que la lista 2 es exactamente igual a la lista 1. Python dice, ok, te creo. Y si yo después voy y le hago un cambio a la lista 1 y le digo que me muestre la lista 2 va a mostrarme el mismo cambio. Y uno dice, ¿pero por qué? Si yo te dije que fuera igual a la lista 1. Y Python te va a decir, sí, es igual a la lista 1, estamos de acuerdo. Y ahí viene un cierto tema de confusión. Lo que tienen que hacer en ese caso es recorrer la lista para guardar básicamente cómo era una lista en un cierto punto. Tienen que recorrer la lista, guardarla por separado en otra y luego seguir con sus operaciones. ¿Ya? Vamos a ver todos estos trucos en la siguiente clase porque todos los temas como de trucos de programación y cómo hacer ciertas cosas es mejor verlo cuando ya tengan un poco de manejo de los conceptos básicos. ¿Ya? Tupla. ¿Qué es lo que es una tupla? Las tuplas se definen con paréntesis. ¿Ya? Recuerden, listas, corchetes, tuplas, paréntesis. ¿Qué gracia tiene una tupla? Sí, la clase va a estar grabada. ¿Qué gracia tiene una tupla? Las tuplas son inmutables. Las tuplas no se les puede hacer append para agregarle más objetos, no se les puede hacer pop para sacar más objetos. No se pueden cambiar los valores dentro de una tupla. ¿Ya? ¿Para qué sirven las tuplas? Cuando ustedes quieren definir una lista de objetos, estoy diciendo lista, quieren un grupo de elementos que generalmente ustedes usan como referencia para tomar todo el resto de las cosas. ¿Ya? Supongamos que ustedes, por ejemplo, tienen una librería, ¿ya?
Y un libro, por ejemplo, tiene un título, un autor, una fecha, qué sé yo, una foto y el texto, ¿cierto? Y todos los libros tienen esto. Entonces, ¿para qué van a estar creando listas de estas cosas? Mejor crean una tupla que tiene estos 5 elementos y así ustedes ven, después recorren esta tupla y dicen, para esta cosa toma la palabra título y colócale acá. Para este libro toma la palabra título y colócale esto. Para este otro libro toma la palabra título, etc. Es un menú de cosas que ustedes no consideran que van a cambiar durante todo el proceso de desarrollo, ¿ya? También está para protegerlos de ustedes mismos, ¿ya? Si ustedes necesitan que algo no se cambie, mejor váyanse a la segura y agréganlo en una tupla, ¿ya? Paréntesis, recuerden. Conjuntos es un grupo, un conjunto de objetos donde no hay valores repetidos. Si ustedes colocan un valor repetido dentro de un conjunto, los valores repetidos se van a eliminar, solamente va a quedar uno, ¿ya? Es la forma más fácil que hay en Python para saber la cantidad de elementos distintos dentro de una lista. ¿Cómo funciona? ¿Cómo crear una lista? Tienen que usar, es extraño, tienen que usar el método set, ¿ya? Y tienen que usar set sobre una lista, ¿ya? Sobre una lista o sobre una tupla, ¿ya? Y les crea el conjunto basado en esta lista. ¿Por qué les paso el conjunto? El conjunto pareciera ser más una función más que un tipo de dato, porque el conjunto da pie a su segundo mejor amigo, después de las listas, los diccionarios. Un diccionario es un arreglo asociativo que diferencia las listas y tuplas que se indexan con números, estos se indexan con claves o palabras, ¿ya? Las claves son cadenas, números o tuplas y solo contienen tuplas, números y cadenas. Hay varias formas que nosotros tenemos para poder crear y trabajar con un diccionario, ¿ya? Un diccionario, por si acaso, diccionarios, perdón, listas, tuplas, a pesar de que las tuplas son inmutables, tuplas, conjuntos y diccionarios, todos son iterativos, ¿ya? Formas entonces de crear diccionarios. Primero, vamos a venir acá. Diccionario es igual. Asignación. Corchetes. Y aquí hay mucho tecnicismo, ¿ya? Diccionario, el nombre del diccionario, ¿cierto? La variable diccionario y variable de asignación, corchetes, comillas simples, no comillas dobles, comillas simples, clave, que es como nosotros vamos a identificar, dos puntos y el contenido, ¿ya? Y si el contenido es un string, así, ¿ya? Coma separado, entonces, clave 2 y un valor, 30, etcétera. Entonces yo después voy a print diccionario y con el mismo método de indexado que usábamos para recorrer las otras listas, nosotros aquí colocamos la clave en vez de un valor numérico.
y me muestra lo que hay dentro de esa clave. Si yo quiero agregar algún diccionario, por ejemplo, agregar una nueva clave, yo tengo que simplemente decir que diccionario en esta nueva clave, clave 3, ¿cierto? La nueva clave que yo quiero usar, que tenga un valor. Está, nuevo string. Y vamos a aprovechar de ver qué es lo que pasa si yo le hago un print directo al diccionario. ¿Ven? Si se fijan, se agregó. Vamos a agregar otro diccionario acá. Para que vean cómo se veía antes y después. Bien. Ahí está. Si se ven, el diccionario original tenía una clave con un contenido y una clave 2 con un número. Si yo le digo, muéstrame el diccionario con lo que hay dentro de la clave, me muestra lo que hay efectivamente dentro de esa clave. Y cuando yo coloco diccionario, simplemente le digo, en clave 3, agrégame esto, lo agrega y lo agrega perfectamente al diccionario. Diccionarios se imprimen usando los corchetes. ¿No? ¿Por qué son tan importantes los diccionarios? Porque es su segundo mejor amigo. Porque JSON ahora mismo es el método de traspaso de datos más popular en temas de, ya sea tanto como de programación web, para hacer sus propias páginas web, como traspasar datos de un sistema a otro. Por ejemplo, si ustedes intentan, como se dice, consumir una API de, por ejemplo, no lo sé, el Banco de Chile publica una API, ¿cierto? Que es un enlace, como un enlace de página web, que cuando ustedes ingresan ciertos valores en ciertos lugares específicos, les retorna los datos que ustedes están pidiendo. ¿Ya? Esos datos lo más probable es que vengan en formato JSON. Y lo que es un JSON es básicamente un diccionario complejo, pero que tiene un diccionario que tiene más diccionarios dentro del mismo. ¿Ya? Por ejemplo, un diccionario, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la biblioteca, pueden tener un JSON, va a ser una colección de diccionarios, donde cada diccionario va a ser un libro. Entonces vamos a tener una clave que va a ser libro 1, y este libro 1 va a ser 2 puntos, otro diccionario que va a aparecer, por ejemplo, un título, un año y etcétera. Es un diccionario con diccionario. Y si yo quiero acceder a ellos, por ejemplo, entonces yo tendría que hacer el JSON, por ejemplo, JSON libro 1, ¿cierto? Título. Y con eso rescato el título del libro 1. ¿Por qué esto es importante? Porque generalmente cuando nosotros estamos haciendo este tipo de cosas, estamos trabajando con cientos, miles, cientos de miles de datos, ¿ya? Y generalmente, la verdad, no tenemos el índice de estas cosas, no tenemos el número como para recorrerlo, y no podemos simplemente hacer un for i en toda esta cantidad de libros, ¿cierto? Imagínense todos los libros que hay, no sé, en la librería, la Biblioteca Nacional. ¿Y cómo indexamos esto? ¿Cómo buscamos algo? ¿Cómo yo busco información de un libro? Lo más probable es que tengas algo del libro, ¿cierto? Tengas el título, tengas el autor, tengas algo. Y eso tú lo puedes ingresar dentro de las claves y puedes tener acceso a este dato. Para
cosas cortas, trabajar y recorrer cosas cortas o trabajar con datos que necesitamos ir guardando para hacer ciertas operaciones, las listas no van a servir mucho. Pero cuando empecemos a trabajar como con cosas como de verdad, entre comillas, van a ver mucho diccionario. ¿Ya? Y eso sería todo por hoy día. Se hizo bastante largo más de lo que tenía pensado. También empezamos más tarde. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Dejar de compartir. Un segundo, por favor. Sí, la diapositiva vamos a ver cómo se las podemos enviar. También les voy a adjuntar también una lista de ejercicios, son solamente 3 ejercicios, pero que son bastante inclusivos, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Se los voy a mostrar para que los vean y queden grabados también en la grabación en caso de que no haya forma de poder enviarles esto. Son más o menos de nivel intermedio, se llaman, pero no es que sean difíciles, sino que son muy complejos. Tienen que usar varias cosas de lo que se vio. ¿Ya? Entonces, un script de Python que reciba como entrada un nombre y un apellido y entregue como resultado ambos nombres concatenados en reversa. ¿Ya? Como pista, el slicing de un string permite números negativos. Ahí les dejo a ustedes para que vean cómo se hace. Slicing es como se les decía al otro método de indexado, al recorrer una lista. Escribir un script de Python que reciba como entrada un valor entero y retorne 2 listas. ¿Ya? Todos los valores de la serie Fibonacci hasta n, este ejercicio está en los PDF, perdón, en la diapositiva, hasta n o el último valor menor a n, ¿cierto? Por ejemplo, para n igual 15 la salida debe ser eso, y todos los números primos entre 1 y n, entre esas dos cosas, ¿cierto? Como extra, cosas que quieran hacer si quieren desafiarse ustedes mismos. Todo por pantalla, toda lista, qué lista contiene más elementos y mostrar por pantalla todos los elementos en común en ambas listas. Y el tercero, escribir en Python un script de Python que implemente las reglas del juego Mastermind. El objetivo del juego son las siguientes. Cada jugador debe adivinar 5 caracteres guardados en una línea del script usando pistas que le dicen al jugador que tan cerca está de adivinar. Ahí están las instrucciones. Como pista, ocupar el truquito que les expliqué del menú. El menú, ¿cierto? Este menú eterno para que todo se vuelva a repetir hasta que se cumpla una condición y se salgan. ¿Ya? Vamos entonces a dejar la grabación hasta acá.